Hola a todos, muy buenos días, noches, tardes, depende de cuándo nos escuchen. Mi nombre es Yamit Zuluaga, estoy con Florencia Puddington y esto es Contratapas Podcast. Hola Flor, ¿cómo andas? Hola, Jam, ¿cómo te va? ¿Tanto tiempo? Mira, yo ando maravilloso porque estamos con el frío y tú sabes que si algo amo más que el café es el frío. Así que a mí el invierno en Buenos Aires me parece fabuloso. ¿Tú cómo lo llevas? Bueno, también es cierto que mucha gente dice que las temporadas de frío son ideales para leer porque no se va al parque, porque no se hacen tantas actividades en el exterior, ¿no? Sí, yo viste que al revés, yo lo padezco, el frío sufro mucho, me está costando todo más, pero bueno, de al mal tiempo buena cara, son 3 meses, hay que pasarlos, se viene otra ola polar, además, y leyendo un montón y además ciencia ficción, o bueno, ficción especulativa, como dicen algunos. Hacía un montón que no traíamos este tipo de literatura al podcast, así que bueno, bienvenida. Sí, sabes que tienes razón. Nosotros por ahí ya lo hemos dicho en otros programas que como este nuevo realismo en la literatura en el que las novelas cuentan como el reflejo de la vida de sus autores, aunque no se vincule o se prefiera no vincularla, está copando muchísimo, ¿no? Como las galerías y tener un libro de ciencia ficción también nos otorga eso, como una posibilidad de una fantasía mucho mejor construida. El día de hoy estaremos analizando Trafalgar de la escritora argentina Angélica Gorodischer, es de Rosario, y a pesar de que es ciencia ficción, también tiene un enfoque muy de crítica social. Y me surgió la pregunta al respecto de, Flor, ¿te parece que todo el libro de ciencia ficción sea una crítica social, teniendo en cuenta que sobre todo en la ciencia ficción se trata mucho el tema del apocalipsis, del fin de la humanidad, de la robotización de la existencia? ¿No es eso como también una posición como muy negativa de hacia dónde va el mundo? Sí, viste que, bueno, vos decías recién que ahora hay una tendencia hacia el realismo, a la autoficción, ¿no? La biografía novelada y ese tipo de estilos. Y también, bueno, la autoficción, y viste que está como también de moda la serie de la vida de tal y la vida de tal y la vida de tal. Es como que está medio de moda ver series sobre la vida de las personas. O sea, hay como una cosa de volver a lo real muy exagerada, no sé, muy que está pasando mucho. Y para mí leer este tipo de novelas está bueno. Le estamos diciendo novela y en realidad es un libro de cuentos, de Sí, verdad. es una No es como una suerte de híbrido, pero bueno, no es novela realmente. Pero bueno, volver a la ficción y a la ciencia ficción me parece que está bueno para recordar que el vínculo de la ficción y la realidad ya está, o sea, no necesitamos contar algo realista para hablar de hechos o sucesos o emociones reales. Y de hecho, por ahí creo que la experiencia de lectura, para mi gusto, también es más atractiva cuando construimos una historia para hablar de algo que vemos o que nos está pasando o bueno, algo que hace a nuestro contexto. Así que para mí me gustó esta vuelta. Yo diría que no sé si todos los cuentos son ciencia. Bueno, ahora hablaremos de eso, ¿no? Si es Sí. exactamente ciencia ficción, hay una pata social o una lectura de las sociedades latinoamericanas que creo que es como la vuelta de tuerca que le encontró Gorodischer a la ciencia ficción para hacerla más, para apropiársela, digamos. Sí, Pero también hay otro tipo de elementos muy borgianos, ¿viste? Como sí. las cuestiones sobre el infinito o sobre la circularidad del tiempo o sobre el tiempo como una construcción arborescente y no como un suceso unidireccional. Entonces, bueno, hay un montón de otras cosas que aparecen que exceden la crítica social y que son muy interesantes, que hacen también más compleja la lectura. Primero debo decir que el hecho de que tú hayas traído Trafalgar al podcast a mí me pareció una revelación. O sea, primero es una novela que se publicó por primera vez en 1979. Es un redescubrimiento como de esas cuestiones que a mí me gustan del podcast, porque nos traen libros que no son hipermodernos, que no fueron publicados ni siquiera en los 2000, pero que uno por ahí nunca hubiera podido llegar al autor o a su obra. Se publica en 1979
aún diciendo que según las críticas o lo que pude un poco investigar, la mejor obra de Angélica es Calpa Imperial de 1983, ¿no? La más conocida. Y bueno, vamos un poco a explorar de qué se trata. Varias cosas, muchísimas cosas, tanto de la trama como de la estructura literaria, como del estilo narrativo. Trafalgar es un hombre, ¿no? Trafalgar Medrano, que es un rosarino, que lo que hace es contar sus viajes, o sea, es un libro de cuentos, y en cada cuento Trafalgar como que narra uno de sus viajes a otro planeta, porque él es un comerciante interestelar. Entonces, siempre está este marco de los cuentos, que recuerda mucho, por ejemplo, a la estructura del Decamerón, ¿no? Que hay un marco en donde alguien va narrando diferentes historias. También podemos mencionar a las Mil y una noches, en donde Sherezade también, ¿no? Usa la excusa de su relación con el hombre que la tiene prisionera para contar historias. A mí me gusta mucho María de Sayas Sotomayor, una española del siglo de oro, que tiene un libro de saraos en donde también, ¿no? Hay un marco para contar las historias. Y en Trafalgar tenemos que es un pibe hipernormal, un comerciante, que se encuentra en el mismo café con las mismas personas y les relata sus viajes en el espacio y lo que se va encontrando. Entonces, cada cuento nos enseña esa forma, pero va variando, no siempre es el mismo interlocutor, no es la misma noche. Y lo que conocemos de este hombre es que es obsesionado por el café y que le gusta contar historias de una manera muy específica, ¿no? Siempre está el interlocutor diciendo que si interrumpes a Trafalgar, él corta el cuento y se va, no le gusta. Entonces, como que todo el mundo alrededor de él espera que él que narre, ¿no? Entonces, también hay rescate de la tradición oral y de la forma en que un buen orador puede cautivar a su público. Empiezo por ahí, te pregunto si tuviste como la misma impresión de que el pibe sobre todo es un cuentista y que uno a veces no sabe si se está inventando los cuentos o en realidad es un viajero interestelar, ¿no? Primero, unos comentarios sobre Gorodischer. Ella es la primera escritora argentina de ciencia ficción. Un detalle, porque no hay en la literatura nuestra mucho, no abunda. Hay fantásticos, sí, pero esto de viajes intergalácticos no son temas muy explorados. Supongo que se sentirían un poco, o se sienten un poco lejanos, aun cuando tenemos a ARSAT, el satélite argentino, dando vueltas por el mundo. Me vi un par de entrevistas yo también, y la verdad que es de esa gente que querés de amiga, ¿no? Como que me parece que debe ser una persona súper adorable para conversar, te la imaginas de amiga. Y ella era muy amiga de Úrsula K. Le Guin, y Mira, no sabía eso. supuestamente, bueno, Calpa Imperial lo tradujo Úrsula K. Le Guin al inglés, le fue muy Wow. bien en Estados Unidos, pero dicen que la mano izquierda en la La mano oscuridad, izquierda de la oscuridad, sí. que es el Lo libro leímos que en el podcast. leímos en este podcast, es la continuación de Calpe Imperial. No sé, eso quedará ahí. Como no Wow, leímos Calpe, no lo loco eso. podemos chequear. Pero ellas tenían un vínculo bastante de mucha de carteo y esas cosas que se hacían en el pasado. Bueno, Sí. ese es un dato de color que lo quería meter porque lo escuché. Muy bien, Dije, ¿eh? qué interesante. Bueno, también es cierto que Ursula Le Guin es una de las grandes voces de la ciencia ficción, ¿no? Claro, Específicamente porque toda su obra gira en torno al mismo universo. Todos sus ensayos, cuentos, novelas están relacionados o desprenden un poco del universo Ecumen, que es lo que ella crea, ¿no? Como claro. obra completa y absoluta. Eso es maravilloso. Y me parece ahora que tú lo dices, que los autores de ciencia ficción han logrado tener como tal nivel de exquisitez, como de precisión, que hoy la ciencia ficción es como casi que una categoría para analizar con otras variables, con otra fórmula. Sí, de hecho, bueno, por eso decíamos al principio que esto es más ficción especulativa, porque yo también me hice la pregunta, ¿esto es ciencia ficción o no? Porque sí, es verdad, hay viajes espaciales, pero no hay ninguna explicación de cómo llega hasta, casi que es una anécdota que se haya ido al espacio para encontrarse con esas comunidades, porque no hay una explicación de dónde saca este hombre, o sea, porque eso me pasó, que cuando trataba de armar o de buscar definiciones, me encontraba con muchas muy variadas, que rescataban distintos aspectos. El viaje interestelar, por ejemplo, es muy de la ciencia ficción, pero también falta por ahí la bajada científica, precisamente, ¿no? Esto de que esté conectado con elementos tecnológicos
que estén de algún modo explicados, directa o indirectamente, en la trama. Y eso no pasa mucho, ¿viste? En este libro, ¿no? No hay una bajada hacia una explicación científica de cómo ocurren ciertos fenómenos. Muy poco. Por ahí alguna cosa de un cometa que pasa cerca de... Entonces eso genera un efecto de bla. Pero después todas las indagaciones son más sociológicas en todo caso que pensar en fenómenos físicos y químicos de la Tierra que expliquen cómo, no sé, se produce tal fenómeno, ¿no? Isaac Asimov, por ejemplo, definía a la ciencia ficción como eso, como una ficción científica en donde la ciencia tiene un lugar fundamental. Y encima en ese tiene un ensayo que es, bueno, eso, que es la ciencia ficción o se llama algo así, en donde él cuenta que los libros que había escrito en los años 50, que eran todos de, no sé, viajes intergalácticos y no sé qué, y llegada a los planetas y demás, cuando después viene la época de toda la exploración espacial, que fue unas décadas después, claro, empezó a haber un montón de información que no había hasta ese momento y entonces él empezó a agregarle prólogos a sus libros para aclarar toda esa información, como, bueno, como disclaimers, ¿viste? Bueno, yo no sabía que Marte, la Tierra, tenía tal característica y no sé qué. Bueno, no sé, esa es como una mirada muy extrema, ¿no? Pero en cambio lo de ficción especulativa me gustó como una forma de escribir este tipo de textos que se apoyan mucho en, porque son textos también un poco futuristas o un poco que indagan el qué pasaría si hiciéramos tal cosa, qué pasaría si esta tecnología se desarrollara en tal sentido. Y ahí sí me parece que encaja mejor, ¿no? Claro, eso de que le llamas ficción especulativa, bueno, para aclarar un poco, o lo que yo interpreto es como él va a mundos que son posibilidades de futuro para nuestra Tierra, ¿no? Podría ser, o sí, el simple hecho de viajar, me parece que siempre la experiencia de viaje, viste, cuando te vas a otro país y mentalmente comparás tu estilo de vida, tu forma de ser, el comportamiento de la gente, lo que consumen, los horarios de las cosas, o sea, viste que uno hace eso, como que uno se va lejos para pensar en su sociedad a veces, ¿no? Como para pensar, ay, ¿cómo hacen las cosas en mi país? Ay, son distintas que acá. Me parece que pasa lo mismo con este tipo de ficciones en donde yo me hago un viaje intergaláctico y conozco otra sociedad, porque en definitiva crea otras sociedades para hablar de la nuestra, ¿no? O de lo que pasa en el planeta Es una Tierra. crítica social, es claramente Sí, una exacto, crítica sí, social sí, y en muchos totalmente. cuentos se nota mucho mejor que en otros, ¿no? Sí, 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 Abonando un sí. poco a eso y antes de pasar como a la trama de cada cuento, de algunos cuentos, a mí me parece que ese precisamente es un logro, el hecho de que no se meta con lo científico y no tenga Mm, una voz que se preocupa por validar racionalmente sus mm. decisiones narrativas, lo convierte en un género que yo, bueno, leyendo un poco también la crítica que se hizo sobre su obra, había alguien que decía que clasificaba como este tipo de narrativas o de libros como cuentos de bar, decía, ¿no? Cuentos de bar, que es cuando alguien va a un lugar y cuenta las historias, ¿no? Que hay como un marco dentro del marco. Creo que el hecho de no tener que explicar cómo funciona ni siquiera el aparato con el que Trafalgar viaja de país, de planeta en planeta, es un logro en sí mismo, ¿no? Porque está más interesada, por ahí es algo que es subjetivo y lo pienso así, está más interesada es en otra cosa y no en la forma de, sino en la moraleja, ¿no? Como en cierta parábola que explica no solamente una crítica social al mundo y a su evolución y a la forma de abordar la tecnología, sino también al feminismo, que bueno, también leía en muchos artículos que es considerada no solo por ser la primera autora en ciencia ficción, sino que daba un montón de conferencias al respecto, ¿no? De cuánta se necesitaba de voz en la ciencia ficción, en la fantasía, y cómo el uso de la literatura puede también transformar cosas tan sencillas como la posición de la mujer en la sociedad, como la fuerza, el poder, la autonomía, la esperanza. Y dicho esto, yo te propongo que vayamos como a cuentos específicos. No podremos hablar de todos, por supuesto, pero vamos, si quieres, haciendo un punteo de cuál te gustó a ti, cuál me gustó a mí, y un poco lo abordamos, que es realmente lindo, además de la forma en que está escrito, ¿no? Con esta tradición oral, lo que se cuenta, ¿no? Sí, sí, te iba a decir eso. Bueno, dos cosas más antes de entrar en el análisis. Una, eso, un rescato como vos, creo que esa es la forma en la que ella se apropia al género
de argentinizarlo en cierta medida, ¿no? Porque esta cosa del bar, de la conversación medio chabacana, el protagonista, que es el narrador, que se llama Trafalgar, que es un personaje medio, bueno, es un comerciante para empezar, no es un científico ni nada de eso, y entonces es medio como vulgar muchas veces o medio chabacano, yo qué sé, ¿no? En sus formas. Pero más allá de eso, me gustó mucho el tono narrativo, ¿no? Es muy atractivo y muchas veces las historias se van complejizando, pero vos ya estás enganchado en la narración porque ese tono narrativo justamente es muy atrapante, me parece que logra con esa combinación de diálogo coloquial con algo más técnico o más profundo o más filosófico y no sé cómo hace, pero lo logra y te engancha, así que Sí. eso me encantó. Y después, volviendo a algo que vos habías iniciado en la conversación, que si Trafalgar es efectivamente un navegante intergaláctico o simplemente un hombre terrenal. Y me parece que todo esto que estamos diciendo abona a esta segunda teoría, ¿no? Para empezar, el libro arranca con una biografía de él en la que no se describe ningún aspecto extraordinario. Es un ser normal y corriente, de lo menos en realidad, ¿no? De lo menos extravagante que pueda haber. No se menciona ningún interés por la ciencia, ni ningún interés por el espacio, ni nada. Esa biografía es lo más corriente que hay, que uno dice, ¿por qué la autora se habrá interesado por incluir una biografía de su protagonista, de todas las historias, si no es para avisarnos algo? Porque lo único que sabemos en esa biografía, además de que es un comerciante, un burócrata aburridísimo, que trabaja en importaciones y exportaciones, es que es un gran lector de literatura de ciencia ficción y de literatura fantástica, que menciona ahí los autores. O sea, ahí ya tenemos una pata en esa dirección. Sí, no, y además también, perdón, te interrumpo ahí, realmente uno no, uno se pregunta, o yo me pregunté si el pibe es un viajero intergaláctico o es un pibe de los años 80 que está loco y que Claro. solamente es un buen Bueno, cuentista la oral, ¿no? locura encima es uno de los temas que se desarrollan. Bueno, pero yo más bien lo vi como esto de que es un narrador. Él es un narrador para mí, ¿no? También. O Sí, sea, total. me da que es, sobre todo también porque por el perfil del protagonista también, ¿no? Es este hombre que decíamos medio chabacano, pero ¿no te da la Don sensación? Juan, Sí, pero bueno, eso del Don Juan, ¿no te da la sensación del típico loser, pero que se inventa historias en las que es un winner sí, total? un mitómano, para mí es un mitómano. Sí, un poco Puede ser sí, un mitómano si sí, todo lo demás no fuese real. claro, o sea, capaz que, viste, disfraza historias, pero sobre todo porque queda él siempre como un capo, viste, como un, ay, sí, me agarré a la mina, a la rubia, a la tetona, él siempre se Siempre agarra, se coge a la mejor. Bueno, sí, y ahí también hay en eso, hay algo muy interesante, que es que, bueno, el narrador también participa como un personaje, ¿no? Porque en la mayoría de los cuentos, la narradora, que es mujer, es la interlocutora de Trafalgar. Y esa incorporación me parece una innovación de Angélica, porque es ella sin serlo, ¿viste? O sea, es como hay un puente entre su vida y su obra que acá se diluce mucho porque, bueno, es una escritora en Rosario, que por ahí o no tendrá un amigo en un bar, pero todo escritor que se respete va a un bar a escribir o a ver qué pasa en el pueblo, ¿no? Y para eso, perdón, si quieres un poquito me gasto del programa porque el último cuento es Trafalgar y yo. Se llama Trafalgar y yo y ese yo hace referencia a las tres dimensiones de la autoría, ¿no? Personaje, testigo y el que narra, narrador y autora, que es un cuento de 2 páginas que si me permites lo leo y así entramos un poco en el estilo. Se sí, llama Trafalgar y yo. Porque hay cosas que no se pueden contar, dijo Trafalgar ese día de tormenta. ¿Cómo las decís? ¿Qué nombre les pones? ¿Qué verbos usás? ¿Habrá un idioma apropiado para eso? No más rico, no más florido, sino que tenga en cuenta otras cosas. Estuve en un mundo sin nombre, cubierto de selva y de pantanos, lleno de animales monstruosos que no me llevaban al apunte, y en un claro de la selva, en una casa de madera blanca con tela metálica en las ventanas y una veleta en la cumbrera. Había un hombre sentado en la galería frente a una mesa tomando té. Me senté con él y sirvió té para mí.
Después volví a casa. Eso es todo. Empezó a llover. Un cascarudo se metió bajo una hoja de magnolia y una gota fría me golpeó en la frente. Y fin del cuento. Que ese último cuento a mí me pareció como de una melancolía autoral tan fenomenal porque es también un tratado sobre la escritura. Como dices cosas para las que el lenguaje no alcanza, ¿no? Creo que acá se demuestra la brillantez de una autora que realmente, como pienso de Clarice Lispector, que estaba a miles de años luz de lo que el mundo podía soportar para su momento, ¿no? Sí, es cierto, mira, no lo había pensado. Pero también lo curioso de ese último cuento es que son todos elementos de la naturaleza. Parece más terrenal, ¿no? Que todos los anteriores. Pareciera como que no se va a cosas extraordinarias. Es como una mirada ampliada sobre lo que se ve en el jardín de tu casa. Algo Sí. así. Es muy lindo. Claro, a mí me gusta esto de que habrá un idioma apropiado para eso, no más rico, no más florido, sino que tenga en cuenta otras cosas. O sea, ella está pensando en todo un universo que está después del lenguaje, ¿no? Que somos porque somos lenguaje, somos porque nos comunicamos. O sea, a mí este libro realmente, Flor, me impresionó mucho, o sea, me impactó, como que me rompió un poco en el buen sentido de la palabra, porque... Y ya vamos a los cuentos. Sí, Estamos porque nunca prometiendo esto llegamos. de contar los cuentos, pero... pero sí, o sea, realmente yo me siento muy agradecido contigo porque es una autora que quiero leer, porque mezcla la experimentación literaria con la exquisitez narrativa, con la crítica social, con la ciencia ficción, con el límite de los géneros, con la mezcla de categorías. O sea, como tú dices, hubiera sido y tuvo que haber sido un privilegio haber sido amigo de Angélica Gorodischer, ¿no? Sí, encima ella refresca y natural. Eso es divino. Sí, me encanta. A mí también me encantó. Me parece que además son cuentos que los lees una vez. Es de ese tipo, bueno, con Borges pasa un poco, que lo lees una vez y le enganchas para un lado, lo lees otra vez y te da otra sensación. Y cuando es tanto lo que podés decir de una sola, no sé, de un par de páginas, es como que decís, qué impresión que me da que hayas logrado ese poder de condensación tan borgiano por otra parte, ¿no? O sea, muchos elementos borgianos en su obra, que en una de las entrevistas que yo vi, ella recorría su biblioteca y decía, bueno, tenía un libro de, no sé, de física o de ciencia, no sé, después tengo acá, allá está Borges, decía, y como que iba mostrando todos sus libros que le resultaron relevantes, también los libros que leía en su infancia, ¿no? O que le leyeron sus padres, era como re lindo, pero bueno, o sea, la influencia está y eso bueno, ya lo confirma la propia autora, digamos, no es que me lo estoy inventando. Esto de ponerse a sí misma como personaje ahí a conversar, bueno, nada, los temas que aborda también, muy el Aleph me dio, ¿no? Muchos momentos, ¿no? Esta visión total que tiene, por ejemplo, el personaje del caos, el señor caos, que es un Sí. personaje que habla de todo al mismo tiempo, porque está viviendo muchos tiempos al mismo tiempo, que eso es el Aleph, esa famosa enumeración heteróclita que hace Carlos Argentino Daneri cuando se cae en el Eso sótano de es. su casa y cae de tal manera que puede ver el universo, en el sótano de su casa en Almagro creo que era. Entonces, Sí. bueno, están reflejadas esas ideas ¿En y, Almagro o Constitución, eh? o en sí, no sé, en algún Ahora lo barrio estoy dudando. de los de sur, el sur de la Ya. capital. Bueno, pero sí, por donde yo arrancaría a mí, mira, te digo, los que más me gustaron son los primeros dos y el de Navegantes, Sí. que recrean el descubrimiento de América. Esos tres. Bueno, vamos a empezar por ese porque a mí también me impactó. Trafalgar cuenta que viajó a un país y cuando se iba acercando en su cacharro, que es como su nave interestelar, no sé, interespacial, él va acercándose al planeta porque, claro, él baja a comerciar, él vende cosas y compra cosas en todas partes y hay mundos que no conoce, ¿no? Y todo el mundo espera sus cuentos sobre el mundo que no conoció y se va acercando y le pinta mucho la Tierra. Todo le cuadra, la Tierra, el oxígeno, el mar, los continentes, no sé, y cae en España y descubre que ese planeta es como el mundo hoy, pero en 1492. Un planeta Tierra en el que está pasando lo mismo que pasó acá en 1492. La corona española, está Colón ahí negociando para hacer un viaje dice que hay ligeros detalles diferentes. Por ejemplo, Colón en vez de tener tres,
carabelas, tiene 4. Hay Ya pequeños va, pero ¿qué? detalles. No, pero esos detalles no son como tan errados en A ver. cuanto a nuestra historia, porque creo que también Colón imaginaba 4 en vez de 3, pero al final, qué sé yo. Lo interesante del asunto es que él explica al principio del cuento que no es posible el viaje en el tiempo. La autora es tan consciente de los problemas científicos, de la verosimilitud de su obra, que se da el tiempo de explicar que no es un viaje en el tiempo. Ella no prefiere viajar en el tiempo porque no es posible y da una explicación medio científica, sino que el tipo cae en un país en el que es una tierra que está en el 1492. A mí eso me pareció alucinante, me pareció una salida muy brillante para un problema como ese, ¿no? En su confección narrativa. Sí, y volviendo a lo que decías vos antes, es uno de los cuentos en los que Trafalgar actúa como más activamente, porque hay otros en los que está más como testigo de lo que Sí. ve y su participación es más secundaria. Y en cambio en este caso tiene una participación fundamental porque justamente su intervención es la que va a modificar un detalle de cómo El se... futuro. Claro, de cómo se logra esa conquista, por lo menos en ese mundo alternativo, Colón llega a América porque se sube al cacharro de él, o sea, se sube al auto este que, no sé, nave intergaláctica medio destrozada que parece tener porque siempre se le rompe, y los lleva porque dice, bueno, a mí me dio pena pensar, bueno, ahora van a estar como 5 meses arriba de esos barcos Sí. que son unos barcos muy pequeños, la verdad. Y entonces, bueno, como que se conmovió y dijo, dale, yo los Sí. alcanzo. Y los Además transforma al mundo hacia algo que para él, entre comillas, es mejor. O sea, él dice, ¿no? Transporto para que sepan que hay un continente, efectivamente, que la Tierra es redonda, pero que además que no se conquiste América, sino que se colonice, por lo menos América del Sur, ¿no? Y ahí me parece una idea brillante porque es como esta cuestión como de Philip Dick, ¿qué hubiera pasado en el mundo si en vez de que hubieran ganado la guerra estos, se lo hubieran ganado los otros, ¿no? ¿Quiénes seríamos? Es un ejercicio muy lindo, pero que no necesariamente debe terminar en un final feliz, porque él mientras está en el Bunbury contando su cuento en el bar este que se llama Bunbury, dice, bueno, yo no sé si será para mejor o peor, solamente se me ocurrió que debía llevarlos. Y los lleva y les muestra y los deja y los trae y lleva y va y va y viene, ¿no? Se pone como de comerciante de gente, ¿no? Un poco de transportista a la usanza del transporte y el tráfico de esclavos, ¿no? Yo lo asocié con eso. Sí, también está el gesto de recordar un episodio que es fundacional para nuestro continente, porque no es azaroso que haya caído justo en ese episodio, que Sí, es el sí. que la verdad le da origen, por lo menos desde la mirada occidental, desde la mirada europea, justamente, ¿no? Esto de descubrir América, pero bueno, un continente que nace ahí, o sea, Sí, los españoles reescriben nuestra historia porque borran todo lo anterior, o sea, no, tampoco es un secreto y es un debate muy latinoamericanista, ¿no? claro, bueno, es también indagar un poco en esa identidad, volver a esos detalles. Y me parece que el elemento justamente de la memoria es un eje, porque hay un tercer personaje, además de los reyes católicos de Colón, que es el curita. Un cura que parece que irrelevante, bueno, uno se sospecha que tiene cierta importancia por la insistencia con la que se lo menciona, pero en realidad no hace nada, nada, nada hasta el final cuando extorsiona a Trafalgar Sí. para que se vaya. Que se vaya y Entre que, paréntesis, Inquisición, ¿no? bueno, ahí está mostrando un lugar de poder y también asociando al lugar de poder, no solo con eso, con las posibilidades que te da el poder para ejercer presión sobre las personas, sobre las distintas personas, sino también en este caso, de borrar un elemento o reescribir precisamente la historia, ¿no? Porque ahí dice, el cuento dice que Trafalgar se va y que fue olvidado su participación en la conquista o en la... No sabe, no sabe. Él solo especula a partir de qué pasó a partir de ahí, ¿no? Podemos intuir en todo caso
que la intención es que desaparezca y que desaparezca su protagonismo y que sea olvidado, porque la verdad que sería un poco desestabilizante pensar que detrás de la conquista de América hay un Hay ser que es extraterrestres. extraterrestre, que vino de cualquier lado. O sea, me parece que ahí se ve en ese cura como el sostenimiento de un estatus a partir de la reconstrucción de una historia, eliminando los elementos incómodos. Me Claro. parece que está bueno para entender cómo se construyen los relatos que hacen a nuestras culturas en todos los países, creo yo, ¿no? El que cuenta es el poderoso y entonces desde un lugar de poder vos podés darle un Sí. valor simbólico a algo que por ahí no es tan importante o lo es menos o lo es más, no sé, ¿no? Sí. Hay decisiones que se toman que son funcionales sobre los hechos. Tal cual. Y por supuesto, Trafalgar se acuesta con una mina que está una bomba en la corte de los reyes católicos para la época, ¿no? Bueno, pasando a otro cuento, hay uno que a mí me pareció súper recontra mega ultra lindo. El de los González son dos tierras que visita Trafalgar en el mismo cuento, que es primero una Eso, una una familia. un mundo de los jodones que se toman todo, no diría que se toman a la ligera, pero que son gente alegre, que es gente que no está apesadumbrada por la existencia, sino todo lo contrario. Y entonces, Sí. bueno, que puede ser que un juez te esté dictando una sentencia y te mate de la risa en el medio, ¿no? Tire una carcajada. Todos tienen Que nombres son todos muy ridículos. correctos. Un mundo imaginario donde todo es como moralmente funcional, ¿no? Sí, pero y siempre como me parece que lo que está subrayado es la buena onda que hay. Es como el amigo jodón, pero hecho planeta, ¿viste? ¿Tú lo leíste así? Mira, yo lo leí como que es un mundo en el que la virtud gobierna, o sea, en el que todos somos realmente justos y honestos. Y porque como todos somos justos y honestos y esperamos del otro justicia y honestidad, y todos somos felices, ¿no? Estamos contentos. Por eso es aburrido el mundo. En el sentido del contraste que después se genera con el segundo planeta. Sí, lo pensé como el aspiracional. Es el ser humano si no estuviera castigado por todos sus pesares, sus sufrimientos. Pues estos personajes que hacen jodas todo el tiempo, que se hacen bromas los unos a los otros, Sí, sí. se ponen nombres absurdos, porque se eligen el nombre a los 12 años, entonces todos tienen nombres tipo el superhéroe, que no sé, el hombre, el superhombre latoso, qué sé yo, nombres así ridículos que por ahí les son graciosos a los niños, no sé, y te quedan. Bueno, lo que Sí, pasa son es muy que divertidos, la pasan fenómeno. sí, y después visita a un segundo planeta que es todo lo contrario, ¿no? Es un planeta, A partir de una broma, ¿no? Que claro, le hacen la jodita bromeándolo. de que lleve remedios ahí que los va a poder vender muy bien y cuando llega allá, bueno, ahí sí. Lo que sí noté es que todos los cuentos tienen una estructura medio similar, que es la llegada de Trafalgar a un mundo, ese momento así de extrañamiento que no seguís bien qué Sí. está pasando, porque hay algo siempre exótico en esos mundos, y después viene sí la explicación más analítica del comportamiento de la gente en ese contexto. Y ahí Sí, sí, donde es sí. donde uno puede hacer como alguna relación con lo social o lo filosófico. Y acá pasa lo mismo, o sea, está él conviviendo con una señora que lo aloja en su casa porque no hay hoteles, no hay nada que sea entretenimiento ahí, hay un mercado, Sí. todo el mundo le da vueltas, no entiende bien cómo funciona, cómo entrarle a ese pueblo y finalmente se termina enterando que una buena parte de la población está muerta, pero siguen ahí, ¿no? Como, bueno, impidiendo que haya algún tipo de progreso, ¿no? ¿Ese era el cuento que a vos te había gustado? No, pero ese me interesa mucho porque en ese mundo como que los muertos no terminan de morirse, que es el que tú dices, el de la Sí, cola de la cometa. Entonces lo que pasa es que los vivos están sujetos a una normalidad perpetua porque los muertos, por algún efecto universal cósmico de un paso del cometa cada tanto, los vivos como que son como zombies, no sé cómo explicarlo porque esto en la literatura tiene mucha explicación. O sea, los fantasmas viven y te hablan como en Harry Potter e impiden que los vivos puedan tener una vida normal. Por eso el extrañamiento de Contrafalgar, ¿no? Y claro. él lo que hace es enamorarse de una mina que tiene un esposo que está muerto, que un poco medio lo asusta, y él se lleva a la mina para que tenga una mejor vida en otro mundo, ¿no? Pero lo que hace es que va al mundo primero
en donde son todos alegres e ingenieros porque construyeron como una capa que bordea al mundo, como una capa entre paréntesis de ozono que los protege como de todo efecto que venga del espacio, para que también construyan en este nuevo mundo una capa parecida y que el paso de la cometa no haga que los muertos Bueno, tengan vida. Cumple con los requisitos de la ciencia ficción, pero te lo eleva, te lo lleva a claro. un lugar social, ¿no? Humanista. Sí, claro, porque ahí yo creo que está hablando un poco también del peso de las tradiciones y cómo muchas veces condicionan que un pueblo evolucione o mejore, Sí. porque justamente te muestra que los personajes vivos no tienen ninguna iniciativa porque saben que el abuelo, el tatarabuelo no le va a gustar, entonces, La vista, el pasado, los muertos, la claro, historia, te impiden avanzar. Que ahí yo creo que la crítica más importante es importante como mantener la memoria viva o es importante darle el peso que merece y avanzar, ¿no? claro. Que para Argentina es un tema y aquí esta frase me puede colgar en la plaza Cancelados. pública. Pero bueno, tiene un poco que ver con eso, ¿no? Como el peso de la historia puede hacer que una sociedad se mantenga pensando en lo mismo. Sí, esto de estar en círculos. Bueno, el tema de la circularidad del tiempo, eso aparece bastante en otros cuentos. Para mí tiene que ver con eso, ¿no? Con que a veces el pasado condiciona o limita las posibilidades de transformación de un país. O estar todo el tiempo pensando en el pasado, porque lo que pasa es esto, ¿no? Está la tatarabuela ahí recordándote todo Sí, el tiempo que eso no está tu bien, que no vida, hay que hacerlo así, que de esa manera no. Y es pienso también correcto. en que también se puede tomar de un modo más literal eso, porque hay gente medio conserva, ¿no? Que decís, este señor salió del siglo XIX con mismos lemas o ideas, también funciona como una traba para los cambios más sociales, más Sí, para el movimiento, ¿no? Pero sí, no, el cuento que yo a mí me gustó, entre los muchos que me gustaron, es este en el que Trafalgar aterriza en un planeta donde está como todo oscuro. Hay como una especie como de grupito de ah, otros planetas que están estudiando la sociedad, ¿no? En la que están, porque los nativos de ahí, del planeta, es gente que se dedica como a bailar y a coger, ¿no? Como que están todo el tiempo bailando, como en un ritual, como no sé, como de emparejamiento, de cortejo, todo el tiempo, ¿no? Y dice, no, esta mina viene de qué planeta, esta viene de aquella, este es antropólogo, esta es socióloga, esta no sé cuál. Y la lingüista tiene como un tremendo rechazo a ir a ver a los nativos bailar. Que en sí este me parece cuento, que está buenísima también, la lingüística. es la más linda, la que se tiene que coger todo el mundo, porque bueno, obvio, Trafalgar siempre Don Juan primero. Pero para mí la asociación con la crítica social es esto de que en el mundo los habitantes sucumbieron a la racionalidad y se entregaron como a una especie de intuición. Solo bailan con percusión y bailan, bailan. Y así es la forma en que viven, lo que hacen, bailar, comer, coger. Y estos Sí. chicos, incluyendo Trafalgar, estudian ese comportamiento. Pero ahí la tuerca, como la vuelta de rosca que le da el cuento, es que la lingüista se siente como tan repulsiva a ese comportamiento y termina entregándose, ¿no? Como entregándose como a esa intuición, a esa cuestión, como sin pensamiento, no sé cómo explicarlo, Sí, pero no sé si a mí me coincides. gusta, pero que creí entender yo es que es esta comunidad medio animalizada, porque son como seres embrutecidos de entrada, ¿no? O sea, lo están tratando de entender, pero bueno, Bueno, no sé si embrutecidos, lo que se ve de afuera es seres claro. embrutecidos que no hablan, no hacen nada, solamente comen, encima comen unos gusanos pisoteados, no sé, algo así. Sí, Y el único momento que tienen como de elevación o de vinculación más cultural o precultural, qué sé yo, con algo que se salga de lo animalesco, que es comer, dormir, coger, es este baile que hacen y que lo hacen por sí, ahí por horas, toda la noche, ¿no? Como algo sí, así. Después se da una explicación, descubren que había una civilización en ese sí. mundo y que cuando el sol se apagó, obviamente todo ese desarrollo cultural y técnico no se sostuvo y de algún modo la forma que encontraron para sobrevivir es reduciendo lo que es la experiencia física y sensible y concentrándose en el inconsciente. Hay como una Sí. idea de, Sí, es muy lindo de eso, pues es muy metafísico, muy espiritual sí, ese yo cuento, me pensé parece en a mí, vos, ¿no? Yamir, dije, esto le va a encantar, sobre todo por esta A mí me idea de encantó. soltar, de desprenderse de lo
físico, de lo material, ¿no? Porque son seres que viven en sus mentes más que en lo de afuera. Por eso afuera no se ve nada, se ve que como que están Sí, durmiendo. sí, el Se- cuerpo responde como a estímulos, pero la mente está como desconectada de cualquier como vínculo entre la configuración material y como la esencia, ¿no? Claro, claro, hay algo de eso, de quedarse con con lo esencial y de soltar todo lo demás, porque además se dice como, bueno, ya saben todo lo que tenían que saber, porque era una sociedad muy avanzada, entonces ya recorrieron Sí, los planetas, ya hicieron todo lo que había que hacer, ya conocen todo, claro. entonces pueden soltarlo, ya llegaron Sí, al saber más profundo que podría haber y ahora se quedan con esto, que con el instinto. esa cosa colectiva que se hace cuando bailan, esa forma de, como de conectar y de compartir Sí, algo cultural. como la parte más animal de nosotros, ¿no? Claro. Pero, ¿ves? Ese me hizo acordar un poco a Borges en el sentido del peso de lo mental, ¿no? ¿Viste ese cuento de ficciones que se llama El milagro secreto? Que es un tipo que creo que es judío que lo van a matar, está preso y lo van a fusilar al día siguiente y él estaba escribiendo una novela y le pide a Dios, por favor, déjame terminar esa novela antes de morir, por Es favor. maravilloso ese cuento. Está bárbaro porque, Sí, bueno, con el disparo. bueno, pero viste que como todo el proceso de la escritura del Sí, libro es mental, o sea, ahí es muy borgiano, ¿no? Porque no es que le dice, bueno, está bien y frena el tiempo y que el tipo escriba, no. Le frena sí, la sí, sí, bala a 2 segundos antes de que le estalle en la sí, cabeza y le da, para que termine su congela el cuento. tiempo, se detiene todo y él en su mente puede terminar. Bueno, acá pasa algo así, me pareció, como hay un peso Sí, de, o sea, la procesión va por dentro, ¿no? Algo así como... sí, yo en este cuento sobre todo me hizo acordar fue como la máquina del tiempo de Wells, mm. como estos chicos Elois arriba en la superficie, viste, solo se dedican como a las flores, al de placer, a coger, y los subsuelo a trabajar, como desentregarse como nuestra versión animal, que también se podría vincular con el mundo feliz de Aldous Huxley. ¿Para qué naciste y para qué te da tu capacidad, tu cuerpo, tu vida, ¿no? Lo que pasa es que para mí este funciona muy bien con el primer cuento, porque en el primer cuento tenemos todo lo Sí. contrario, tenemos una sociedad, viste, esa Matriarcal. aristocracia, matroaristocracia. Sí, pero es un matriarcado aristócrata, dice, o aristomatriarcado le pone de nombre. Esta idea de que hay 1000 mujeres que son ricas y que son las que sostienen un sistema de gobierno muy opresivo con el resto de la población muy pobre, ¿no? Pero en el que todos están desesperados porque sus familias o sus hijas pertenezcan a esas 1000 mujeres que además son Las todas súper poderosas. exuberantes, ¿viste? Como todas divas, rubias, hegemónicas. Saben en sus mejores momentos. Claro, toda su Moria y su ahí. Y acá es todo lo contrario. Ahí teníamos como una sociedad súper apoyada en lo físico, en lo visual, en la experiencia, en lo sensorial. Sí. Porque bueno, después Trafalgar descubre que estas mujeres tienen unas máquinas que les dan orgasmos, como que Habla mucho del elitismo y la corrupción, ¿no? claro, ¿no? Bueno, sí, obvio. Sí, me encanta que sea un matriarcado, porque viste que siempre tienen la idea de que el matriarcado sería como romántico y no Yo banco en que va viernes. a ser romántico, ¿eh? Yo banco en que va a ser romántico el matriarcado. Dame un Claro, segundo, bueno. un segundo. Bueno, acá no, son bastante, no tienen problema en matar a quien sea, pero bueno, es como todo muy superficial, eso era lo que, porque Sí, bueno, el hecho de que también la autoridad máxima sea una mujer, que su valor es que es linda, porque las eligen por lo claro. linda, también te da esta idea de como del vacío que hay detrás de esas figuras autoritarias. Bueno, me parece que es justo lo contrario de lo que pasa con esta otra sociedad, que el peso está todo puesto en el interior, porque afuera Sí, no se ve nada, ¿no? O sea, no hay nada, no hay nada valioso en eso que se ve. El lugar es feo, los seres son medio feotes y sí, todo sí. lo que está pasando está adentro de ellos, ¿no? Está convertido en algo interno. Y yo para terminar, porque este programa se nos fue larguísimo, Sí, porque sí, realmente sí. me pareció un libro maravilloso, es el cuento en el que hay castas, ¿no? Que también me parece una crítica como muy específica a la cuestión de la India, ¿no? Es un mundo en donde hay castas específicas, tanto que tenemos una casta inferior que son como los parias, los intocables, ¿no? En las castas indias
y los de arriba son, qué sé yo, como dioses básicamente, pero la particularidad es que al dios lo eligen de las castas más bajas, que nunca entendí como esa decisión, porque eligen a uno de los gobernantes que no solamente es de castas bajas, es que es analfabeta, y se enamora de la esposa de uno de la casta de estudiosos, ¿no? De académicos, que es una casta intermedia. Y ellos son como un amor, como romántico, pasional, y terminan los dos muertos, ¿no? Muy al estilo Romeo y Julieta. Yo para terminar, como siempre, me identifico con este podcast, A mí el amor me puede. Esa tragedia amorosa de esos dos amantes me conmovió muchísimo. Sí, en ese, bueno, para mí está muy, muy en claro la demagogia, ¿no? Porque dice además que solo puede elegirse a alguien de la casta más baja para mostrar que todos pueden ser gobernantes. Claro, pero después aclara que esa persona no puede tomar ninguna No, decisión, que va está a ser, manejada por lo que hoy son los empresarios, ¿no? El claro. dinero manda. Claro, claro, claro. Entonces ahí está muy clara la demagogia en el gesto, ¿no? Bueno, están buenísimos los cuentos porque además siempre encontrás algún elemento, ¿viste? Una simbología, un algo más que te completa. Seguro que un montón de cosas detalles que no vimos en una primera lectura, que leyéndolo varias veces aparecen otras cosas y otras conexiones. No sé, es un libro re completo. En definitiva, la verdad no importa tanto si Trafalgar fue o no a estos planetas, o si simplemente es un modo de representar y de tratar de entender también la lógica de nuestro propio mundo, que creo que esa es la Sí. intención, me parece. Sí, me parece muy lindo eso, que esta escritora se preocupó también por enseñarnos un poco qué es la virtud y qué pasaría si tomásemos malas decisiones. Así que bueno, Flor, la verdad, este programa en este año ha sido para mí un gran encanto porque me interesa mucho la autora. Gracias por traerla en un programa que estamos solo los dos, que siempre estamos con invitado estos últimos tiempos. Así que mil Sí, sí, sí. gracias. Y a todos ustedes también muchas gracias por escucharnos. No olviden Contratapas Podcast en Instagram, Spotify, YouTube, Ivos y Catsbots. Y Flor, nos vemos en la siguiente lectura que adelanta un poco, va a ser un amor gay trágico.